Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio a este video de nuestra tercer clase. En esta ocasión vamos a empezar a tratar los distintos principios que están incluidos dentro de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. En las sucesivas clases vamos a ir tratando los distintos principios, ¿sí? Y yo ahora voy a enumerar cuáles son esos principios, ya que la declaración cuenta con una cantidad determinada de artículos y nosotros vamos a hacer hincapié en algunos de ellos, tal vez la mayoría, pero ahora voy a detallarles cuáles son esos artículos en particular. El artículo 3, que hace referencia a dignidad humana y derechos humanos. El artículo 4, sobre beneficios y efectos nocivos. El artículo 5, sobre autonomía y responsabilidad individual. El artículo 6, sobre consentimiento informado. El 7, sobre las personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento informado. El artículo 8 sobre respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, el artículo 9 sobre privacidad y confidencialidad, el 10 sobre igualdad, justicia y equidad, el 11 sobre no discriminación y no estigmatización, perdón, el 12 sobre respeto a la diversidad cultural y el del pluralismo, el 13 de solidaridad y cooperación y el 14 de responsabilidad social y salud. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar hablando del artículo 3 sobre dignidad humana y derechos humanos. Vale la pena aclarar que este principio es algo así como la columna vertebral de toda la declaración y en general de todas las declaraciones de derechos humanos. Esto tiene que ver con la relevancia que adquiere el valor de la dignidad y el principio de respeto de la dignidad humana. Primero tenemos que dar una definición desde el punto de vista conceptual acerca de qué vamos a entender por dignidad humana. Y para esto tenemos que retrotraernos al pensamiento de Immanuel Kant, del filósofo alemán, cuando él expresaba en su fundamentación para una metafísica de las costumbres, uno de sus libros más importantes. Él hace referencia a que las personas deben ser consideradas siempre como un fin en sí mismo y no exclusivamente como un medio para satisfacer intereses de otras personas u otro tipo de intereses que no sean los propios de esa persona. Es desde el punto de vista conceptual, es fundamental que ustedes tengan presente esta idea en cada momento en el cual haya que hacer una evaluación desde el punto de vista ético, bioético, de algún tipo de situación o circunstancia problemática. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 expresaba que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, que todas las declaraciones posteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos siguen contemplando este principio de respeto de la dignidad humana. Y uno debería pensar en qué circunstancias se podría dar la situación en la cual la persona no fuera considerada siempre como un fin en sí mismo, ¿sí? Y no exclusivamente como un medio. ¿Sí? Y uno podría pensar, por ejemplo, en aquellas circunstancias en las cuales, por ejemplo, en una investigación con personas, esas personas fueran utilizadas exclusivamente como un medio para incrementar el conocimiento científico o para desarrollar
tal o cual tecnología, nueva tecnología. ¿Sí? Esto ha sido lo que la humanidad ha visto que ha pasado, por ejemplo, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cuando se llevaban adelante experimentos con personas y estas personas eran utilizadas como medios para ciertos desarrollos tecnológicos y no se resguardaba en ningún momento ninguno de los derechos ni de los intereses de esas personas, porque lo que estaba por sobre todo y por sobre las personas eran los intereses de quienes investigaban. ¿Sí? Lamentablemente, circunstancias como estas no se han limitado en el tiempo a lo que ha pasado durante la Segunda Guerra Mundial, sino que lamentablemente vemos cómo este problema se reactualiza cuando al evaluar determinados tipos de investigaciones observamos cómo sigue existiendo en algunos casos, lamentablemente, este riesgo de que las personas sean consideradas exclusivamente como medios. ¿Sí? De ahí el alerta que debemos tener al momento de evaluar no solamente protocolos de investigación, sino también el accionar de los profesionales de la salud en ciertas circunstancias, ¿sí? Donde en ningún momento se debería perder de vista este hecho de la persona ser considerada siempre como un fin en sí mismo. Esto quiere decir que ninguna persona debería ser sacrificada en aras de la ciencia, en aras del desarrollo tecnológico y tampoco en aras del resto de la sociedad. ¿Sí? Uno podría pensar, y el momento actual que vivimos nos lleva a pensar inevitablemente en la situación de pandemia en la cual nos vemos en estos momentos. Y uno podría pensar que efectivamente, como situación excepcional, ciertas personas podrían ver vulnerados sus intereses en pos de el resto de la comunidad en la cual esas personas viven. Y uno podría pensar, por ejemplo, en la situación extraordinaria en la cual, frente a la carencia de recursos, ¿sí? O lo limitado de los recursos en salud, se dé la situación de, por ejemplo, que dos personas requieran cierta tecnología, como puede ser un respirador, y solo una de esas personas puedan tener acceso a esa tecnología que les hace falta. Esa situación lamentablemente se viene dando en el mundo y justamente las medidas que se han tomado en salud pública en este último tiempo, en el caso de nuestro país, han apuntado fundamentalmente a tratar de evitar esa situación. Si bien existe esta intención de evitar esa situación, la realidad es que el riesgo de llegar a una situación con estas características existe. Y de ahí es que se hayan elaborado distintos tipos de protocolos o consensos desde el punto de vista ético en relación a qué hacer en una circunstancia como esa. Y se ha llegado a consensuar determinadas condiciones, las cuales serían éticamente aceptables en el caso de una circunstancia excepcional como esta que estamos describiendo. Que, por ejemplo, una de esas personas sea la que termine ingresando a la asistencia respiratoria mecánica por ser la que tiene la mayor probabilidad a través de esta intervención de disminuir su riesgo de muerte.
¿sí? Entonces, frente a esa situación, una situación verdaderamente excepcional, quien no ingresara a respirador, en esa persona o en ninguna de las personas se debería perder de vista este principio de respeto de la dignidad humana. Tal es así que quien en esa circunstancia no ingresara en respirador, sí se le debería garantizar, por ejemplo, los cuidados paliativos. ¿Sí? Es decir, esto es una forma de, frente a una situación extraordinaria como esta que estamos describiendo, que en ninguna de las personas se vulnere su dignidad porque se la sigue considerando como un fin en sí mismo. Bien. Existe un riesgo en situaciones como de pandemia, situaciones de pandemia como los que estamos viviendo, existe siempre el riesgo de que la vulnerabilidad, de que la dignidad de las personas sea vulnerada. Y en esto tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, en circunstancias en las cuales se investiga el desarrollo de vacunas que son justamente es lo que la comunidad requiere en estos momentos para poder salir de esta situación de pandemia mundial. Y frente a esta necesidad siempre existe el riesgo de que se suspendan ciertos derechos con la excusa de alcanzar ese objetivo que en este caso puede ser el desarrollo tecnológico de una vacuna. Frente a eso hay que estar verdaderamente atentos en el sentido de que siempre se cumplan con todas las instancias de investigación en relación a desarrollar la vacuna que contemplen todos estos pasos el respeto de los derechos de las personas, justamente. Esto indica que frente a la necesidad imperiosa del desarrollo de una vacuna, nunca se deje de tener a la vista estos derechos, que son los derechos que se deben respetar, entre ellos la dignidad de la persona en toda circunstancia. Bien. Hay que aclarar también que en relación a la dignidad de las personas, esta dignidad no hace referencia o no es no es, a ver, o no hay una diferencia en la dignidad de las personas que dependa de condiciones por las cuales puede estar atravesando esa persona circunstancialmente. Condiciones desde el punto de vista social, condiciones desde el punto de vista de la presencia, por ejemplo, de una discapacidad. ¿Sí? Es decir, el hecho de la presencia de una discapacidad bajo ningún punto de vista podría estar indicando que la dignidad de esa persona es menor que el de la dignidad de una persona sin esa discapacidad. Por ejemplo, en el caso de una discapacidad intelectual, que implicaría, por ejemplo, que esa persona no tenga el mismo nivel de autonomía en la toma de decisiones. ¿Sí? Es decir, bajo ningún punto de vista, esa condición de discapacidad implicaría el hecho de tener una menor dignidad que otras personas. ¿Sí? De ahí que se haya insistido tanto, por ejemplo, volviendo al caso de la pandemia, que el hecho de que una persona tenga una discapacidad no debe ser considerada como una premisa para no ofrecer los mismos tipos de cuidado en salud que una persona que no posea una discapacidad. ¿Por qué? Porque la dignidad de todas las personas es igual por su sola condición de persona. ¿Y de qué manera se defiende o se protege la dignidad de las personas? Bueno, justamente el hecho de contemplar
y promover y proteger integralmente el cumplimiento de todos estos principios que mencionamos al principio de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. El hecho de cumplir integralmente con esos principios es lo que va a garantizar que estemos respetando justamente la dignidad de la persona, porque el cumplir con esos principios hace que obligatoriamente estemos considerando a la persona como un fin en sí mismo. Esto demuestra la necesidad justamente de interpretar y hacer uso de estos, principios de la declaración de forma integral. ¿Sí? Es decir, no podemos considerar a la dignidad o al principio de respeto de la dignidad de la persona de forma aislada al respeto de los demás principios de la declaración. Bueno, y en esta charla vamos a hablar de otro de los artículos, que es el artículo 4, que hace referencia a los beneficios y los efectos nocivos. ¿Sí? Es decir, lo que se plantea desde la declaración es maximizar los beneficios que recibiría una persona a través de una intervención en salud, por ejemplo, minimizando al mismo tiempo los efectos nocivos que pudieran ser resultado de esa intervención. Una de las discusiones que se da en este caso es qué considerar un beneficio y sin lugar a dudas, aquí juega un rol fundamental el tema de la percepción que cada persona pueda tener acerca de qué considera justamente un beneficio y qué considera un efecto nocivo también. Uno de los puntos de referencia obligatorio que debemos tener en este caso es la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud en el preámbulo de su constitución. ¿Sí? Esta es una definición muy, muy conocida por todos y que así como ha sido y es tan conocida, también es criticada por su amplitud. Pero, a ver, en primer lugar mencionemos cuál es esa definición. Dice la Organización Mundial de la Salud en el preámbulo de su constitución: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que a través de esta definición, en lo que se está haciendo hincapié es que la sola ausencia de enfermedad no indica necesariamente la presencia de salud, porque salud hace referencia a un estado de completo bienestar donde se toman en cuenta justamente estas tres dimensiones, es decir, no solamente la dimensión de lo biológico, sino también de lo mental y de lo social. Es decir, en base a esta definición es que vamos a poder establecer qué es lo que se interpreta como un beneficio para la salud. Ahora, también deberíamos tener en cuenta que cuando hablamos de salud, también podemos estar haciendo referencia o se puede estar apuntando a llegar a este ideal de salud, por ejemplo, a través de la prevención de enfermedades. ¿Sí? Las distintas estrategias que se puedan aplicar para prevenir enfermedades. ¿Sí? La prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, de prevención de enfermedades. Sin embargo, a través de esto de prevenir enfermedades, en realidad estamos haciendo hincapié también en la ausencia de enfermedades. Entonces, acá aparecería cierto conflicto con la definición porque no se estaría dando cuenta de toda esta amplitud que manifiesta este concepto de salud en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese caso, ¿sí? También deberíamos considerar una circunstancia que es la que se da, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación. ¿Sí? En el caso de la rehabilitación,
cuando, por ejemplo, se proporciona a una persona una prótesis o se proporcionan determinados tipos de tratamientos de rehabilitación, que a lo mejor a través de esos tratamientos de rehabilitación uno sabe de entrada que no, la persona no va a llegar a un completo bienestar físico, mental y social, porque la persona efectivamente puede haber quedado con algún tipo de secuela. Sin embargo, acá tenemos que prestar atención al segundo párrafo del preámbulo de la Constitución de la OMS, cuando se expresa, teniendo en cuenta que la salud es un derecho, y se dice: el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Pero prestemos atención a la primera parte que dice el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. ¿Sí? En este caso quedaría contemplado, por ejemplo, intervenciones de este tipo, como por ejemplo los que se llevan adelante en la rehabilitación, donde el interés justamente apunta a llegar a ese grado máximo de salud que se pueda lograr a través de este tipo de intervención. También debemos mencionar en este caso la complejidad que implica el hecho de definir salud mental, ¿sí? Y lo que en base a esa definición implicaría definir a su vez cuáles podrían ser beneficios o eventuales efectos nocivos en relación a la salud mental. Este es un punto que vamos a analizar en otro momento cuando hagamos algún señalamiento en relación a cuál es la definición de salud mental que da, por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental de la República Argentina. Bien, y otro punto para tomar en cuenta, que esto es una crítica que se formula a esta definición tan amplia de salud que da la Organización Mundial de la Salud, es que cuando se habla de un completo bienestar físico, mental y social, se corre el riesgo, y en esto hay que estar alerta, de estar incluyendo muchas situaciones o circunstancias que en realidad no se trate necesariamente de una patología, ¿sí? Sino que puede ser que la persona esté atravesando una circunstancia en la cual no esté en un completo estado de bienestar físico, mental y social, pero eso no implicar necesariamente la presencia de una enfermedad, ¿sí? Esto es algo con lo cual debemos tener particular cuidado, porque podría llevar a considerar a ciertos estados vinculados con la salud como condiciones patológicas, y llevar justamente a medicalizar ciertas condiciones que no necesariamente se trataría de condiciones de enfermedad. Bien. Y en relación a los efectos nocivos, bueno, el razonamiento que vamos a tener que hacer va a ser un razonamiento paralelo al que venimos haciendo en relación a los beneficios. Porque los efectos nocivos van a depender, o lo que definamos como un efecto nocivo va a depender fuertemente de lo que definamos como un beneficio, ¿sí? Y esto va a depender mucho de cada paciente y de las circunstancias que atraviesen cada paciente y del balance necesario que debemos hacer entre beneficios y efectos nocivos. ¿Sí? Este balance que habitualmente se menciona en ciencias de la salud entre riesgos y beneficios, ¿no? Bien, debemos tomar en cuenta que uno de los principios o imperativos más antiguos en ciencias de la salud, fundamentalmente en medicina, ha sido el de primum non nocere, es decir, primero no dañar, ¿sí? Primero no dañar.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el riesgo de producir o que se produzca algún tipo de efecto nocivo a partir de determinada intervención en salud, prácticamente siempre existe. ¿Sí? Es decir, es difícil imaginarse algún tipo de intervención en salud, algún tipo de tratamiento que no implique algún tipo de riesgo de efecto nocivo. Sin embargo, los tratamientos se siguen indicando. Digamos. Esto quiere decir que en todo momento es necesario realizar este balance entre beneficios y efectos nocivos potenciales, tomando en cuenta las singularidades desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista mental y desde el punto de vista social que tiene cada paciente. ¿Sí? Es decir, no vamos a encontrar dos pacientes iguales, digamos, con lo cual esto hace necesario siempre, en todo momento, evaluar esta singularidad al momento de realizar este cálculo, ¿sí? De riesgo-beneficio. Tomando en cuenta algo que mencionara Georges Canguilhem, un filósofo y médico francés en su momento, cuando decía que frente a esta singularidad del ser humano, el médico se enfrentaba y los profesionales de la salud se enfrentaban siempre con este riesgo de estar experimentando al momento de implementar determinado tipo de intervención en salud, lo cual hacía siempre necesario tomar en cuenta todos los recaudos éticos del caso, sabiendo de este riesgo. Y esto es importante para ser tomado en cuenta, si todo esto que estamos diciendo, tanto en relación a la dignidad como en relación a los beneficios y los efectos nocivos. Esto es algo importante para los médicos, es algo importante para los profesionales de la enfermería, es algo sumamente importante por quienes vayan a desarrollar nuevas biotecnologías que sean posteriormente aplicables a los seres humanos en el ámbito de la salud o inclusive no directamente en el ámbito de la salud, pero que puedan tener algún tipo de repercusión o efecto en el contexto medioambiental de las personas. Así que, bueno, hasta acá llegamos con esta clase y continuamos con el tratamiento de estos temas en la próxima. Buenas tardes a todos.